Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a obtener una serie de resultados totales a partir de las casillas de verificación que marquemos. Y al marcar sobre el estado de las facturas, se nos mostrarán sombreadas las filas que cumplan con la condición seleccionada. En nuestro ejemplo tenemos una serie de facturas y al seleccionar el estado que tenemos de las mismas, se sombrean las filas que cumplan con este criterio, y se muestra el total de la cantidad facturada en las facturas que cumplan con el estado seleccionado. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra lista de valores, insertando las casillas de verificación. En otros tutoriales teníamos escrita esta lista de valores. En este ejemplo, vamos a añadir los textos a las propias casillas. Para añadir este objeto nos vamos a situar en la pestaña de programador. En el caso de que no la tengáis activa en Excel, debemos pulsar con el menú contextual sobre cualquiera de los grupos de opciones, y en el desplegable seleccionar la opción Personalizar la cinta de opciones. Y en la parte derecha se muestran marcadas las pestañas que se mostrarán. Bastaría con marcar la casilla que hace referencia a programador, y al pulsar Aceptar ya se mostraría esta pestaña a la derecha de la pestaña Vista. Una vez que se muestra la pestaña Programador, pulsamos en el comando Insertar y en el desplegable seleccionamos la casilla de verificación en Controles de formulario. Pulsamos sobre este comando y vemos que el icono del ratón cambia de forma y aparece un cursor en forma de cruz. Ya tenemos generada nuestra primera casilla. La movemos a la ubicación deseada y se muestra el texto casilla 1 al lado del objeto. Cambiamos el texto por el de esperar. Ahora vamos a añadir una casilla diferente para cada elemento de la lista. Vamos a copiar la casilla para el resto de elementos. Para seleccionar la casilla sin marcarla, podemos pulsar con el botón derecho del ratón y en el desplegable seleccionar la opción Copiar. O una vez seleccionada la casilla, pulsar en la combinación de teclas Control y C. Ahora vamos pegando la casilla al resto de valores con la combinación de teclas Control V o mediante el menú contextual. Vamos a ir cambiando los textos de las casillas pulsando con el botón derecho del ratón y en el menú contextual seleccionando la opción Editar texto, o pulsando en la tecla de control para seleccionar el objeto y hacer clic con el ratón para modificar el texto. Modificamos las casillas y escribimos vencida y no vencida. Una vez tenemos la casilla delante de cada elemento de nuestra lista de valores, debemos vincular cada casilla a una celda. Tenemos dos opciones diferentes para vincularlas. Seleccionamos la casilla y nos situamos en la barra de fórmulas y escribimos el signo de igual. Y seleccionamos la celda a la cual vamos a vincular esta casilla, en nuestro caso a la celda J3. Y por último pulsamos en la tecla de Enter. Si ahora marcamos la casilla, veremos que se muestra como valor verdadero y si no está marcada, se mostraría como valor falso. Seguimos vinculando el resto de casillas. Para la segunda casilla nos situamos en la barra de fórmulas, escribimos el signo de igual y seleccionamos la celda J4. Para la última casilla utilizaremos el menú contextual. Pulsamos en el desplegable la opción Formato de control y en el cuadro Vincular con la celda seleccionamos la celda J5 y pulsamos Aceptar. Vamos marcando cada una de ellas para comprobar que realmente están vinculadas de forma correcta. El siguiente paso sería que al activar cada casilla cambie el formato de la celda, resaltando las filas que cumplan con el valor seleccionado de la lista. Para ello utilizaremos formatos condicionales. Seleccionamos todas las celdas de la tabla y pulsamos en la opción Nueva regla que encontramos en el desplegable de formato condicional. En el cuadro de diálogo de Nueva regla de formato, nos situamos en el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en el cuadro de texto, editar una descripción de regla, vamos a añadir la función para el primer caso. Para que inserte un formato condicional, debe cumplir dos condiciones: que el estado sea esperar y que la casilla de verificación esté marcada. Por tanto, tiene que cumplir ambas condiciones. Insertamos la función y abrimos paréntesis. Y seleccionamos la celda donde encontrábamos el resultado, en nuestro caso la celda G2. Como esta opción será igual para el resto de celdas de la columna, debemos dejar fija solamente la columna, ya que la fila irá cambiando, por lo que utilizaremos referencias mixtas. Pulsamos en la tecla F4 hasta dejar fija la columna, es decir, que se muestre el signo de dólar delante únicamente de la columna G. Después insertamos el signo de igual y el texto de la condición que escribimos entre comillas, en nuestro caso el texto esperar. Insertamos un punto y coma y en la segunda condición debemos escribir la celda donde hemos vinculado la casilla de verificación, la celda J3.
Ahora debemos poner la condición para insertar este formato condicional, que sea igual a verdadero. Escribimos el signo de igual y el texto verdadero, aunque esta condición no sería necesario insertarla, como veremos en el siguiente ejemplo, ya que como indica la descripción de la regla, dará formato a los valores donde la fórmula devuelva como resultado verdadero. Y por último cerramos el paréntesis. Una vez añadidas las condiciones para el formato condicional, debemos pulsar en el botón de formato para elegir el formato deseado. En nuestro caso vamos a insertar un relleno de color amarillo. Una vez hemos seleccionado el formato que queremos que se muestre, pulsamos en el botón de aceptar y en las filas donde teníamos la opción esperar, se muestra el formato que hemos elegido. Insertamos el segundo formato condicional para el siguiente estado. Con todas las celdas seleccionadas, pulsamos en la opción nueva regla que encontramos en el desplegable de formato condicional. En el cuadro de diálogo, nos situamos en el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro de texto vamos a escribir la función. Para añadir el formato condicional debe cumplir que el estado sea vencida y que la casilla de verificación esté marcada. Por tanto, tiene que cumplir ambas condiciones. Escribimos la función i y abrimos paréntesis, y seleccionamos la celda donde teníamos el resultado, en nuestro caso la celda G2, y pulsamos en la tecla F4 hasta dejar fija la columna, es decir, que se muestre el signo de dólar delante únicamente de la columna G. Después el signo de igual, y escribimos entre comillas el texto vencida. Insertamos un punto y coma para insertar la segunda condición. Debemos escribir la celda donde teníamos vinculada la casilla de verificación, la celda J4. Y por último cerramos el paréntesis, ya que como dijimos anteriormente, Excel por defecto lo compara con el valor verdadero. Una vez añadida la condición, vamos a insertar el formato condicional. Pulsamos en el botón de formato para elegir el formato deseado. En nuestro caso vamos a insertar un relleno de color rojo. Pulsamos en el botón de aceptar y si marcamos el estado vencida, se nos muestran las filas de la tabla sombreadas en color rojo. Vamos a añadir el último formato condicional para el siguiente estado. Seleccionamos todas las celdas de la tabla y pulsamos de nuevo la opción Nueva regla. Y nos situamos en el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En el cuadro de texto vamos a añadir la función. Para que utilice el formato condicional debe cumplir que el estado sea no vencida y que la casilla de verificación esté marcada. Por tanto, tiene que cumplir ambas condiciones. Escribimos la función i y abrimos paréntesis, y seleccionamos la celda donde teníamos el resultado, en nuestro caso la celda G2, y pulsamos en la tecla F4 hasta dejar fija la columna. Después el signo de igual y el texto de la condición. Escribimos entre comillas el texto no vencida. Insertamos un punto y coma para pasar a la segunda condición. Debemos escribir la celda donde teníamos vinculada la casilla de verificación, la celda J5, y cerramos el paréntesis. Pulsamos en el botón de formato y en el cuadro de diálogo elegimos un relleno de color verde. Una vez hemos seleccionado el formato que queremos que se muestre, pulsamos en el botón de aceptar y si marcamos el estado no vencida, se nos muestran las filas de la tabla sombreadas en color verde. Para terminar, queremos obtener el total de la cantidad facturada cuando vayamos seleccionando las diferentes casillas de verificación. Nos situamos en la celda donde insertar el primer resultado y vamos a obtener el total según el estado de la factura y cuando la casilla esté marcada en nuestra lista de validación. Para ello vamos a utilizar las funciones si y sumar si. Pulsamos en la función si que encontramos en la categoría lógicas y en el cuadro de diálogo vamos agregando los argumentos. En el primero insertamos la condición, la prueba lógica. Si la casilla de verificación está marcada, por tanto seleccionamos la celda donde teníamos el valor de esta selección, en nuestro caso la celda J3, y que sea igual a verdadero. Si cumple con la condición, que sume las celdas de la columna cantidad del estado esperar, por tanto anidamos la función sumar si desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, nos vamos a más funciones y en la categoría matemáticas y trigonométricas seleccionamos la función. Se nos abre el cuadro de diálogo y en el argumento rango seleccionamos las celdas de la columna resultado. En el criterio escribimos entre comillas esperar. Y en el argumento rango suma seleccionamos la columna de la cantidad facturada. Volvemos a la función si pulsando en el nombre de la función en la barra de fórmulas. E insertamos un 0 para el caso falso. Pulsamos aceptar y ya tenemos el total en el caso de que esté seleccionada la casilla con el valor esperar. Cuando estemos comparando los resultados con verdadero o falso, no hace falta insertarlo entre comillas. Por eso el resultado no se muestra de forma correcta.
Quitamos las comillas para obtener el resultado cuando marquemos la casilla de verificación de esperar. Ahora vamos a calcular los totales para el resto de estados. Copiamos la fórmula anterior desde la barra de fórmulas con el menú contextual. Y pegamos la fórmula en las dos celdas de abajo para utilizarlas para los valores vencido y no vencido. Una vez que tenemos la fórmula copiada, vamos a modificarla, pulsando en el icono Insertar función y cambiando la celda J3 por la celda J4. Pulsamos en la función Sumar sí para cambiar el criterio y escribimos el texto vencida. Y por último pulsamos Aceptar. Y se muestra la cantidad facturada en el caso de que hayamos seleccionado el estado vencida. Nos vamos a la siguiente fórmula y la modificamos, pulsando en el icono de Insertar función. Cambiamos la celda J3 por la celda J5. Y en la función Sumar sí, cambiamos el criterio y escribimos el texto no vencida. Y pulsamos Aceptar. Y se muestra la cantidad facturada en el caso que seleccionemos el estado no vencida. Por último, realizamos un sumatorio de las tres celdas para obtener el resultado total, y que utilizaremos como celda vinculada para obtener el total al seleccionar el estado de la factura. Ahora vamos a mostrar el resultado en un cuadro de texto. Lo insertamos desde el comando Insertar que encontramos en la pestaña Programador. Y en el desplegable seleccionamos el cuadro de texto en Controles ActiveX. Pulsamos sobre esta opción y vemos que el icono del ratón cambia de forma, y aparece un cursor en forma de cruz. Pulso la ubicación donde quiero insertar el cuadro de texto y sin soltar el ratón arrastro hasta dar el tamaño que deseemos. Una vez tenemos insertado el cuadro de texto, pulsamos en el botón de propiedades que encontramos en la pestaña de programador. Se nos muestran todas las propiedades del objeto y vamos bajando hasta encontrar la propiedad celda vinculada y escribimos la celda donde teníamos el total, es decir, la celda L6. Por último, nos vamos a la propiedad alineación del texto y seleccionamos la alineación a la derecha de la celda. Cerramos la ventana de propiedades y por último, para tener la hoja más aseada, nos situamos en las columnas J y L y las ocultamos con el desplegable del menú contextual. Vamos marcando los diferentes estados y vemos cómo se sombrean las filas según la casilla de verificación seleccionada y cómo va cambiando el resultado total en el cuadro de texto. Si modificamos alguno de los valores, el resultado total también cambia. Con esto concluimos el tutorial de cómo crear listas de verificación para realizar operaciones, a partir de los datos que hayamos marcado en las casillas de verificación. Si tenéis alguna duda o sugerencia, hacérmela llegar con vuestros comentarios. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.